Dejamos atrás el Antiguo Testamento en estas 2 semanas que nos quedan hasta la Cuaresma, 2 semanas y 2 días, lunes y martes antes de la ceniza. Y en estas 2 semanas lo que vamos a hacer es leer íntegra, la liturgia prácticamente no se salta versículos, de la carta del apóstol Santiago. Luego el lunes y el martes empezaremos la primera carta de San Pedro, porque cuando la Cuaresma empieza más tarde, pues se prosigue, en estos años pares en los que estamos, se prosigue leyendo la carta de San Pedro. Este año solamente nos dará tiempo de leerla durante 2 días. La carta del apóstol Santiago es una de las 7 cartas que llamamos católicas. Católicas porque no están dirigidas a una sola comunidad, como el San Pablo a los Corintios, San Pablo a los de Tesalónica, San Pablo a los de Galacia, sino que no tienen destinatario, están escritas para todo aquel que las lea, para la Iglesia Universal. Son 7 estas cartas, 2 son de San Pedro, la primera y segunda de Pedro, que comentaremos muy rápida y brevemente antes de la Cuaresma, como digo. 3 del apóstol San Juan, esta del apóstol Santiago y una última del apóstol San Judas Tadeo. Desde el comienzo, ya tenemos a final del siglo II, el llamar estas cartas así católicas. Ya Polonio las llama así, un autor que escribe contra Montano, aquel fundador de una secta a la que se afilió luego Tertuliano, y es una carta que es reconocida como canónica, es decir, como inspirada, como dentro del canon, dentro de la lista, eso significa canon, dentro de la lista de los libros que están inspirados, porque hay muchísimos libros de esa época, libros atribuidos a los apóstoles, atribuidos a autores inspirados, pero que no lo son, porque es la Iglesia la encargada de discernir y dilucidar cuáles son inspiradas y cuáles no. Ese es el gran problema que tienen los protestantes, que al no aceptar una autoridad magisterial, una autoridad papal, no pueden explicar cómo disciernen ellos qué carta es canónica y qué carta no lo es, porque evidentemente para que exista la escritura, primero la tradición escrita, primero tiene que haber una tradición oral. De hecho, luego ha habido detractores que fuera de la Iglesia han negado su canonicidad. Erasmo o Cayetano ponían dificultades para creer que esta carta fuera canónica, pero así lo manifiesta la Iglesia, ya de un modo definitivo en Trento, pero muchos siglos antes ya iba siendo aceptado por distintos papas y distintos autores eclesiásticos. Lutero, como no le conviene a su nueva teología, pues dirá que es una carta de paja y imputará su canonicidad, aunque hoy son muchos los protestantes que la contienen en su Biblia, sobre todo porque a Lutero no le conviene uno de los elementos importantes de esta carta, y por la que es más famosa, porque habla de la importancia de las obras para la salvación, como veremos en estos días. ¿Quién es el autor de esta carta? Porque en esta época existe la pseudoepigrafía. ¿Qué significa eso? Que sin intención de mentir o de engañar, hoy a nosotros estas cosas nos chocan, pero es muy frecuente que un autor importante se sienta heredero de un autor más importante que él, y entonces lo que él escribe se lo atribuya a su maestro o a quien él admira. A veces estas cartas son para engañar, para introducir con mala intención doctrinas heréticas, y a veces no, a veces es de personas que realmente se sienten herederas de las enseñanzas de sus respectivos maestros, y entonces les atribuyen a ellos lo que es propio. Pero esto no significa que exista este género. La pseudoepigrafía no significa que todo sea pseudoepigráfico. De hecho, una carta tiene más autoridad si es realmente del autor que la reivindica que si no lo es, y los antiguos no son tan tontos como algunos hoy se creen para aceptar como de un autor lo que es de otro. Entonces, bueno, el autor de esta carta desde el principio
se atribuye el ser Jacobo, no dice más, Santiago. Pero desde antiguo este Jacobo, este Santiago, este hermano del Señor, se ha creído en la Iglesia que es el hijo de Cleofás o el hijo de Alfeo. De ambos modos se le llama al padre de Santiago porque pues uno, Cleofás es un nombre griego y Alfeo arameo, como era tan frecuente en esa época. Este Santiago, el menor, hermano del Señor, ya sabemos que la palabra hermano es muy amplia, a veces significa hermano de padre y de madre, a veces significa solo hermano de padre o de madre, y a veces significa incluso primo o pariente cercano. Este Santiago, hermano del menor, es también hermano de Judas, Tadeo. También Mateo se dice que es hijo de Alfeo, pero casi todos los autores antiguos están seguros de que este Alfeo es otro. Mateo no parece ser en absoluto hermano de Santiago ni de Judas Tadeo. Bien, este Santiago, por lo tanto, así lo creemos, es Santiago, el apóstol, el hermano del Señor, el pariente del Señor, el hijo de Cleofás o de Alfeo. Es testigo de la resurrección, de la ascensión, de Pentecostés, y es uno de estos que encuentra a San Pablo cuando recién convertido, como hemos visto en la conversión de San Pablo, acude a Jerusalén para ver si lo que él está predicando es lo que enseñan los apóstoles. Y no hay duda de que Santiago, el hermano del Señor, ocupa, se ve en el relato del Concilio de Jerusalén, un lugar importante en esta comunidad, tan importante que cuando Pedro vaya a Antioquía a hacerse con esa comunidad, en realidad cuando todos los apóstoles huyan de Jerusalén, debió haber un acuerdo para que este Santiago, que tenía muchos seguidores, se quedase y con esa especial autoridad por ser hermano del Señor, pariente del Señor, se quedase en Jerusalén cuando los demás van por todo el mundo como ha mandado el Señor a predicar el Evangelio. Este Santiago parece ser que es apedreado, martirizado en el año 62 en Jerusalén, donde había desempeñado su ministerio apostólico episcopal. Ya digo que hay algunos autores que sí aceptan que esta carta sea pseudoepigráfica, pero bueno, no sabemos quiénes son, así lo constata San Jerónimo. San Jerónimo cree que la carta es de Santiago, pero él dice, aunque hay muchos que dicen que no es suya, es decir, desde el principio ha habido personas que han impugnado su autoría, porque es una carta escrita muy elegantemente, en un griego muy correcto, y a algunos les choca que Santiago, el hermano del Señor, pudiera escribir con un griego tan correcto, cuando propiamente el griego no es lengua madre, sino más bien lengua vehicular para estos personajes. Pero bueno, no hay ningún inconveniente para admitir que estos autores tengan, como sabemos en el caso de San Pablo, por ejemplo, tengan su secretario, que a veces no actúa al dictado porque no se escribe con la rapidez con la que escribimos nosotros, sino que, bueno, son capaces de elaborar o darle un poquito de, no digo tanto de personalidad, sino de estilo a lo que les dictan sus jefes, los que les dictan, ¿no? Bien, lo cierto es que no hay duda de que esta carta es la carta de un judío, no es la carta de un griego, aunque esté escrita en un griego muy correcto, según dicen los entendidos. Más que una carta, la llamamos carta, pero es una serie de consejos, difícil de resumir porque son ideas a veces hasta yuxtapuestas. Hay algunos que han llegado a decir que aquí hay hasta 8 cartas, pero bueno, es estas cosas que les gustan decir hoy a tantos, que intentan decir la última teoría, la más novedosa. Bueno, el caso es que es una carta un tanto desorganizada, una carta llena de consejos que a veces vuelven a un consejo anterior. Por ejemplo, cuando Santiago hable de la lengua, lo hará 2 veces. Cuando hable de la importancia de leer bien la Sagrada Escritura y de ponerla por obra, la importancia de la fe y de las obras, en fin, no hay un orden sistematizador de la carta.
Bien, pues como la vamos a leer completa estos días, empezamos ya sin más preámbulo con este capítulo 1, los primeros versículos, los primeros 11 versículos. Va a ser un saludo, algunos consejos prácticos, sobre todo ante las tentaciones y ante las pruebas. La tesis de estos primeros versículos va a ser: la prueba tiene ventajas, cuáles son las condiciones para orar y el consejo para vivir en alegría, en la prosperidad y en la diversidad. El saludo es así: Santiago, Jacobos, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, que saluda a las 12 tribus dispersas. Da la sensación de que el apóstol Santiago juega con su nombre. Él se llama Jacobo. Santiago es una latinización, San Jacob, pero él no se llamó a sí mismo, ni nadie le llamó en vida Santiago, se le llamó siempre Jacob. Es un nombre tan famoso, sobre todo por Santiago el Mayor, nuestro patrón, que va a sufrir muchísimas transformaciones. Este nombre, de Jacob hasta Jaime, hasta Santiago, Yago, Diego, Tiago, James en inglés, Jauma, es un nombre que va a sufrir a lo largo de la historia muchísimas transformaciones. Pues este Jacobo juega con su nombre. Como él es Jacob, escribe a las 12 tribus dispersas. Eso ha hecho que algunos digan que en realidad no es una carta de un cristiano, sino de un judío, y que alguien metió ahí la palabra Jesucristo y la cristianizó y la bautizó. No tiene sentido. Pero lo cierto es que juega como si fuera un Jacob, como si fuera el mismo Jacob que escribe a las 12 tribus, pues él es un nuevo Jacob, un nuevo Jacobo que escribe a la nueva iglesia, las nuevas 12 tribus, al nuevo pueblo de Dios. Y les dice: hermanos, que el colmo de vuestra dicha sea pasar por toda clase de pruebas. Un seguidor de Cristo crucificado ve ventajas en ser probado, en sufrir, en padecer como el Señor. Porque la prueba, vivida con fe, da aguante. Porque si el aguante llega hasta el final, nos hacemos perfectos e íntegros sin falta. Luego volverá a hablar de la importancia de esta. Mañana veremos la importancia del sufrir por el Señor, eso que tantos apóstoles, tantos santos han manifestado. Después habla de las condiciones de la oración. Si alguno se ve falto de acierto, de sabiduría, que lo pida a Dios, porque Dios da con generosidad y además da gratuitamente, sin exigir nada a cambio. Él se lo dará. Lo que pasa es que hay que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, confiando en su bondad y en su fidelidad. Porque el que duda, prosigue el apóstol, se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Quien duda, dice, no va a recibir nada del Señor, pues no sabe lo que quiere y no sigue un mundo fijo. No se puede dejar llevar por las olas de la duda, de la incertidumbre. El que pide ha de pedir con la confianza y la certeza de que Dios se lo va a conceder, y para eso tiene que tener la certeza de que pide algo que Dios quiere, no el propio capricho. No es Dios el que nos tiene que obedecer a nosotros, sino nosotros los que tenemos que obedecer a Dios, porque si no el alma va a estar dividida e inestable. Y por último, los versículos de hoy nos hablan de la alegría, tanto en la exaltación como en la humillación, la alegría perenne que tiene que tener un cristiano. El cristiano de condición humilde, que esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su pobre condición. Esto es muy bonito. El rico ha de vivir también contento, no tiene nada malo ser rico, pero es su pobre condición. Tiene una dificultad más grande, como ha dicho el Señor en el Evangelio, que le es más difícil a un rico entrar en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Porque las riquezas son realmente una dificultad para entrar por el camino del reino. Porque las riquezas, añade el apóstol, pasan como la flor del campo. El sol sale y con su ardor seca la hierba, cae la flor y su bello aspecto perece. Lo efímeras que son las flores nos recuerdan lo efímeras que son las riquezas que se marchitan, como se marchitarán las riquezas que tenemos nosotros, los ricos, porque así nos hemos de considerar. Bien, pues hasta aquí los versículos de hoy. Seguiremos los próximos días leyendo esta carta, que ya digo, no tiene propiamente, no encontramos en él un orden preestablecido, sino que es una yuxtaposición de ideas, de acentos
que el apóstol en ese momento se ve obligado por las circunstancias en las que vive a transmitir a sus destinatarios, que ya digo, no parece que sea ninguna comunidad concreta. Pues que estos consejos de estar contentos en la tribulación, de confiar en nuestra oración, de no confiar en las riquezas, de pedir y pedir con confianza, con audacia, con la certeza de que el Señor nos da cosas buenas, nos puede ayudar a vivir este día en la serenidad y la alegría que Dios, a través del apóstol Santiago, nos exhorta a vivir. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.